Un abrazo de todo corazón a cada uno de ustedes. Nosotros estamos en vivo en este momento desde el Congreso Eucarístico Internacional. Estamos en el Convention Center. Vamos nosotros a pasar, Padre. Llevamos una agenda bien apretadita hoy, ¿te has fijado? Bien dinámica. Muy interesante. Nos tienen bien aceleradito a nosotros en el día de hoy. Vamos nosotros a pasar en este momento, vamos a pasar a los testimonios, que es precisamente lo que va en el programa en el día de hoy. Vamos a tener el testimonio, estoy por aquí de... espérate, Padre, que me agarraron fuera de serie. Estoy por aquí, estoy buscando la información escrita, que la tengo por aquí. Ahora sí. Tenemos en este momento el testimonio del Padre José Antonio Maeso González, que viene de España, y de la señora María de Lourdes Amador, que viene del Ecuador. Así que nosotros vamos a subir inmediatamente al sonido allá a tarima. Y que dejaron honda huella en mí y en todos mis hermanos. La visita a los hospitales de niños en los que trabajaba mi papá, en los cuales no cobraba, sino que pedía que se invierta ese dinero en las necesidades de los niños, visitar los orfelinatos, para conjuntamente con los niños rezar la novena de Navidad, realizando las posadas con presencia de toda la familia durante los 9 días. Nos llevaban a todos en el carro. Nadie podía decir que no. Íbamos y ya sabíamos que eso era algo que hacíamos todos los años. En fin, muchas actividades donde nos enseñaron a compartir no solo nuestros juguetes, ropa, sino nuestro tiempo, nuestro cariño. Puedo decir que la prioridad de mis padres, a más de enseñarnos con su ejemplo a amar a Dios, a la Virgen y a todo el pueblo de Dios, fue el gran testimonio de cómo vivir un matrimonio cristiano. Su ejemplo fue la mejor herencia que nos dejaron. He sido bendecida con una vocación laical como dama salesiana, siendo sembradora de esperanza y constructora del reino de Dios. Laica comprometida en la construcción de un mundo más justo y solidario, lo cual me ha permitido trabajar para construir una sociedad que refleje los valores evangélicos, el amor, la misericordia, fomentar la unidad y comunión entre todos, promoviendo la fraternidad, entregando parte de mi vida a nuestros destinatarios, a quienes los servimos desde diversas actividades. Pero el mayor regalo es tener la oportunidad de entregarme yo y hacer visible la figura de un Dios que nos ama. En mi vida como dama salesiana he tenido muchas responsabilidades, pero puedo decir con toda seguridad que mi mayor alegría es compartir con nuestros destinatarios, darles esa palabra de aliento, la palmada en la espalda, hacerlos reír, que se sientan queridos, especiales, conversar con ellos, compartir sus dolores y sufrimientos e invitarlos a tener confianza en Dios a pesar de los desalientos y adversidades del día a día. Dios me ha bendecido mucho a lo largo de mi vida. Compartir mi tiempo y mi ser con mi familia y con quienes conformamos la Asociación Damas Salesianas. Poder estar con el otro, servir, escucharlos. Para mí realmente cuando yo voy a las damas salesianas, aunque tengo actividades y muchas veces mis hermanas damas salesianas me dicen, pero ven que estamos en reunión.
es que me cuesta ir a la reunión. Yo prefiero estar con la gente, ¿no? Estar conversando con ellos. O sea, muchas podrán decir que eso es más fácil, pero me gusta, o eso es lo que me gusta, ¿no? Hacer una breve reflexión del Evangelio, hablarles de la confianza, abrazarlos, rezar en mucho, o sea, abrazarlos, conversar, ser para ellos verdadera sembradora de esperanza y ser parte de esta hermosa familia salesiana a la cual me siento feliz de pertenecer. Es verdad que todas estas actividades, actitudes han marcado mi vida, le han dado un sentido especial. Me han enseñado a pensar en los otros, que lo más valioso no es dar, sino darse. Pero ante todo, quiero agradecer a Dios por el testimonio cristiano que recibí de mis padres, no de palabras, sino con su ejemplo, de ser cristianos eucarísticos. Gracias también a todos ustedes, quienes todos en conjunto somos sembradores de esperanza y soñamos con un mundo mejor, un mundo transfigurado por la Eucaristía. Muchas gracias. Agradecemos a María de Lourdes por este hermosísimo testimonio. María de Lourdes, por favor, tome asiento. Que deseamos también conversar con usted sobre este bellísimo testimonio. Una vez más, un aplauso para María Lourdes. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos el silencio fraterno para compartir estos minutos con María Lourdes. Realmente es un testimonio vivencial desde lo cotidiano, desde tu vocación laical. En este mundo en donde en los hogares se ha perdido la práctica de los valores, María de Lourdes, ¿cómo desde los grupos laicales podemos acercar a Dios a los niños y a los jóvenes? Bueno, yo creo que realmente ahora es difícil, o uno piensa que es difícil, hablarles a los niños de Dios. Hablarles de que tienen que cumplir ciertas normas, ciertos mandamientos, porque ahora es como que todo está permitido, ¿no? Entonces, pero yo creo que es esa acogida, ese cariño que uno puede darles para que puedan vivir realmente los valores evangélicos. Si algo nos está mostrando este Congreso Internacional Eucarístico, es la riqueza de los testimonios que de forma anónima están en nuestra iglesia. Usted, desde su testimonio de vida, desde esta transfiguración de Jesús en la Eucaristía, ¿qué le diría a tantos cristianos que viven indiferentes frente al dolor y al sufrimiento de los demás? Bueno, yo les diría que realmente deben de acercarse a la Eucaristía para que eso también motive, le dé un sentido diferente a su vida. Porque el asistir a la Eucaristía es llenarse de Dios, llenarse de la necesidad de darse al otro. Y lo uno también pues conlleva al otro. Es verdad que no es fácil en este mundo que tenemos en los que todo es un corre-corre, las actividades, pero yo creo que sí, con la familia incluso, ¿no? Con la familia, que a veces es más difícil que con las otras personas, ¿no? Pero ellos lo tienen que ver es con el ejemplo. Yo pienso que lo que tenemos que dar es ejemplo de una vida comprometida al servicio de Dios. María de Lourdes, tú nos has dicho en tu testimonio que eres luz y sal, sal y luz. ¿Cómo podemos ser esa luz y sal en la iglesia, en el mundo? ¿Cómo podemos vivir los sacramentos desde esa vocación laical, desde la familia? Bueno, yo pienso que el ser luz tienes que ser una persona que de alguna forma seas diferente, que logres
iluminar al otro. O sea, no podemos decir que va a ser una luz visible, ¿no? Pero que puedan decir realmente, yo quisiera vivir lo que ella está viviendo. Yo quisiera tener esa habilidad a lo mejor, porque a veces sí es una habilidad, algo que tenemos que vencer es de poder acercarse al otro, de poder abrazarlo, de poder enseñar, de pedir que nos acompañen cuando vamos a hacer las cosas. Pero yo creo que es una tarea muy linda y que con nuestra vida es el mejor testimonio que podemos darles. Bueno, qué belleza. Ahí está el testimonio de María de Lourdes Amador, sembradora de esperanza y constructora del reino de Dios. Le damos ese fuerte aplauso, muy merecido aplauso, y nos desafía a ser verdaderos testigos del Señor. Muchísimas gracias. No me pasé, ¿no? Estamos con el tiempo. Muchas gracias, María Lourdes. Por favor. Y este es el momento de recibir este testimonio bellísimo del padre José Antonio Maeso González. Vamos a participar en este momento de este segundo testimonio. Hace más de 20 años lleva trabajando en contexto de violencia y vulnerabilidad de los derechos, mediación y gestión de conflictos. El padre, de manera muy especial, trabaja con esta pedagogía de enseñar jugando. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Sí. Padre José Antonio Maeso González. El padre José Antonio Maeso González es un sacerdote fideidonum que ejerce su ministerio en Ecuador desde el 2001 y en Esmeraldas desde el 2006. Actualmente es el coordinador general de Nación de Paz, programa del Vicariato Apostólico de Esmeraldas para la educación y construcción de paz. También es el coordinador de la pastoral social Cáritas en Esmeraldas y desde el 2006 capellán de la cárcel de Esmeraldas. Buenos días con todas las personas que están aquí, tanto presentes como que los que están a través de los medios de comunicación. Yo no soy como Moisés, pero como buen español hablo muy rápido y a veces no vocalizo lo suficiente. Por eso es importante también saber que Dios hoy se sirve de nosotros para poder transmitir un mensaje. La verdad es que he pensado mucho qué iba a decir, lo he dado muchas vueltas. Me he visto porque está aquí sentado, me decía, ¿y qué vas a decir? Pues la verdad es que no lo sé, no es que no lo haya preparado. ¿Por qué? Porque creo que la realidad es muy compleja y como dije del Papa Francisco, ya basta ya de hacer libros de las lamentaciones. Arremanguémonos las mangas y empecemos a trabajar. Basta de quejarnos. Problemas hay muchos y hay que evidenciarlos. Pero no podemos simplemente quejarnos. Yo me defino como una persona que le gusta la vida, la aventura, y que son importantes los símbolos, sobre todo cuando hay que hablar de paz, de justicia y de reconciliación. Y tener un recuerdo muy especial a todos los lugares donde hay conflicto. Ucrania, veíamos, Palestina, pero cuidado, también Ecuador, que es un territorio de paz, pero que a veces se ha convertido en un espacio de guerra interna. Y bueno, agradecería, pasan de diapositivas. Creo que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Y la vida cristiana la podemos tener al margen. No podemos quedarnos mirando al cielo. Más bien, Jesús que les dice, no se queden mirando al cielo. Sí tenemos que tener la oración. A mí me preocupa mucho la oración. Porque algunos dicen que Dios no habla. Yo digo que normalmente nos grita. Nos dice, escucha los clamores de tu pueblo. Y creo que este congreso es un buen momento para que busquemos esos caminos de sinodalidad que nos exigen la
misión, ¿qué son las tres cosas de la sinodalidad que nos pide? Participación. Los obispos sí lo saben. Comunión y misión. Es algo que se nos pide. Y yo creo que tenemos que hacerlo cotidianamente y recordarlo. Por eso vamos a empezar con un símbolo. Pasamos, por favor. Creo que hay que cambiar de narrativas. Y la narrativa del Evangelio es una narrativa de encuentro, de reconciliación. Por eso yo no he venido solo. He venido. Primero pregunto, ¿creen en los duendes? ¿Creen en los ángeles? Sí, pero no en los duendes. Mira qué curioso. Pues los ángeles, sabemos quiénes son, pero los duendes son angelitos un poco más traviesos. Y yo aquí tengo a mi duende. Mi duende se llama Haris. Sácame. Ya te saco. Quiero salir. Ya vas a salir. ¿Cuánta gente? Sí, hay mucha gente. A ver, ponme guapo. ¿Cómo que te ponga guapo? Sí, porque voy a salir en la televisión. A ver, ¿no hemos dicho que no hay que maquillar la realidad? Sí, es cierto, pero tengo que estar guapo. Claro que tienes que estar guapo. Pero también tenemos que estar como somos, así. Yo con grandes orejotas. ¿Y para qué quieres las orejotas? Para escuchar. Para escuchar. Sí. Y yo no soy de carne y hueso como ustedes. Pero tampoco eres un ser espiritual. No, yo soy como una esponja que hago así. ¿Y cuando haces así, qué pasa? Que lo absorbo todo. Lo absorbes todo. Y sobre todo, ¿qué absorbes? Historias de vida de la gente que sufre y lo pasa mal, para llevarles un poquito de esperanza a todos. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que les va a parecer bien. Pero aquí he traído unos regalitos. ¿Has traído unos regalitos? Sí, ¿me ayudas? Ya te ayudo a sacar los regalitos. Vamos a ver qué nos ha traído. Sí, a ver, chaca, y yo voy explicando. Suena una campanita. Sí, chaca. Ya saco, tranquilo. ¿Has sacado la vela? ¿Todo lo tiras? No, todo lo tiro, se nos cae. Bueno, vamos a empezar con la vela. Exactamente, una vela. ¿Y esta vela simboliza? Toda la gente que trabaja contigo. Exactamente, uno trabaja en sinodalidad. Muchas abejas hacen la cera. Todos nosotros somos capaces de ser luz. Así, los de Cáritas, que están por allá. Cáritas, exactamente, Nación de Paz, y toda la pastoral de la zona costa, y como dice el Papa Francisco, esa gente que está en el mundo haciendo el bien. Pero, Haris, tenemos poquito tiempo. Sí, no me voy a enrollar, pero vamos a encender la velita. Exactamente, vamos a encender la vela, como símbolo de que tenemos que ser luz, por pequeñitos que seamos, como mi vela. Porfi. Exactamente, alguien que nos encienda la vela. Sí, y ¿tú crees? ¿Ahorita? ¿Seguro? Bueno, Haris dice que por favor nos pongamos de pie. A mí no sé si me iban a hacer caso. Yo creo que sí. Y diles. Y queremos rezar un Padre Nuestro con esta velita. ¿Y por qué va a ser este Padre Nuestro? Por todas las víctimas de la guerra, tanto fuera de Ecuador como en Ecuador. Así que, ¿quieren rezar conmigo? ¿Seguro? Pero... No. Me está diciendo que cuando rezamos el Padre Nuestro, no podemos cerrar los ojos. Claro que no, porque tenemos que ver a nuestros hermanos. Exactamente. No podemos rezar con los ojos cerrados. Por eso, ojo al piojo, ojos bien abiertos. Exactamente. Y las manos extendidas, así. Exactamente.
para dar y recibir, y elevamos una oración por todas las víctimas del conflicto. Juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Uy, qué bien. ¿Se pueden sentar? ¿Se pueden levantar? Sí. Ya les he dicho que es un poco travieso. Siéntense, por favor. Es una bromita para que no se me duerman. Exactamente, es una bromita para que no se duerman. Uy, pero creo que... Por fin. Señor, pásela. Pasen. Uy. ¿Seguro que ponemos este video? Yo creo que sí. Hace unos años, ¿podemos pasar el video? Sí, es un poco fuerte, pero escuchemos. Mira cómo matan ese. Por favor, bajamos el volumen Mira, del video. mira. Este video fue en las matanzas de Esmeraldas del 2020. Justo empezaba yo a celebrar la Eucaristía cuando se oyeron unos disparos. Y todo el mundo empezó a correr y los católicos me decían: vamos, padre, vamos, vaya. Pero ahí sí, yo no sé cómo ni por qué, El Espíritu Santo, amén, le iluminó a uno y probablemente se pudo salvar la vida de alguna persona. desde entonces todos dicen que soy veterano de guerra. Pero a él le gusta más sobreviviente. Exactamente. ¿Por qué? Esta guerra empezó a las 8:30 de la mañana. Y acabó casi al día siguiente por la noche. Y hubo una palabra que a mí me asustó mucho. Sí, cuando volvió al día siguiente. Al volver el día siguiente, me dijeron algo que realmente... Le hizo un nudo aquí, en la garganta. Bueno, aquí no, en la suya. Un nudo en mi garganta. Porque dijeron: usted estuvo donde tenía que estar. Uy, qué terrible. Exactamente, qué terrible. Acusaron a todos de que ante los problemas... Habían huido, pero el cura medio loco este, por eso le llaman el cura pandillero. Uy, ya me cayó. Bueno. Fue muy curioso. Sí, ya te dejo hablar. Ya hablo yo, porque si no... Sí, ya me cayó. Fue muy curioso que todos, guías, policías, PP, le decían gracias porque la Iglesia no nos abandonó. La Iglesia no nos abandonó. ¿Y tuviste miedo? Lo del miedo no se cuenta, se gestiona. Exactamente, luego nos dirá algo. Por eso yo creo que hoy, en una situación de guerra, en Ecuador, que es un territorio de paz, como dice nuestra Constitución, estamos en guerra. Una guerra que tiene víctimas y no son colaterales. Por favor, vamos pasando. No hay daño colateral. Decir que hay daños colaterales es una irresponsabilidad. Quiere decir que las personas no valen. Refuerza que unos son descartables y otros no. Por eso rápidamente pasemos un poco las cifras de esta guerra. Pasamos, por favor. Uy, eso no es Auschwitz, son nuestras cárceles. Así están los PPLs por desnutrición. Uy, no lo quiero ver. Pase. Y esto también me preocupa. Más casi 300 niños de 0 a 5 años son víctimas de guerra. No son daños colaterales, son muertos por la guerra. Uy, pase, no lo quiero ver. También las fuerzas de seguridad. Uy, son nuestros hermanos también. Son el otro lado de la guerra. Uy, pase. 15 mujeres embarazadas. Y más cosas que han ocurrido que no se lo contamos porque la guerra tiene muchas mentiras, pero hay mucha violencia que se calla.
Pasen, pasen, por favor. Políticos. Pasen, pasen, pasen. Y han aumentado por 5 las extorsiones. Uy, qué complicado. Pase, pase, no lo quiero ver. Y hemos llegado a un espacio en que el Viernes Santo Se convierte en una moneda de cambio. exactamente. Los muertos que ponían las mafias, Querían someter al Estado. y ahora el Estado No está haciendo lo mismo. es lo que no sabemos. Eso es necropolítica. Utilizar las personas como números. Pero los que mueren son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Por eso Por favor. tenemos que dejar de sentirnos víctimas Del conflicto somos sobrevivientes. Y todas las personas, si nos dicen que trabajamos solo con los PPL, pero es mentira. exactamente como iglesia por encargo de nuestro obispo. Trabajamos también con las personas extorsionadas, pero no lo contamos, porque es protección. Exactamente. En 2 años llevamos más de 200 personas que están en alto riesgo de muerte. Trabajando con ellas y apoyándolas para seguir hacia adelante. Y a veces las grandes organizaciones nos dicen, Uy, lo estás haciendo mal, no sigues los protocolos. pues sí, a veces no seguimos protocolos. Pero cuando tienes a una mamá y a su niña Llorando. y te dicen, o me saca hoy de la ciudad, o si me tengo que prostituir, me prostituyo, pero sáqueme. Entonces se nos olvidan los protocolos y los sacamos. Y creo que es muy importante. Por favor, pasemos, pasemos. Y yo creo que como iglesia, Tenemos que abrir los ojos. y a veces también dejarnos un poco de cuentos, de historias, y entrar en nuestra iglesia. Hoy lo volvíamos a leer, la plegaria. Jesús siempre se mostró misericordioso con los pequeños y con los pobres. Y en la plegaria decíamos, abre los ojos a las necesidades de nuestros hermanos. Tenemos que abrir. No podemos ser víctimas, por favor pasamos, ni del odio, no, la anterior, ni del odio ni del miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos vuelve agresivos y nos hace ver a los demás como enemigos, no como hermanos, y no siempre es cierto. Y todo eso solo genera odio, que nos hace que nos polaricemos en buenos y malos, y nos hace exigir y a veces justificar las muertes de otros hermanos y hermanas que a veces han sido víctimas de la exclusión, de la violencia estructural, de la falta de oportunidades y también de nuestra asistencia como iglesia. Tenemos una responsabilidad. Pasamos, por favor. Y a veces pensamos que la iglesia es solo de los buenos. No. Jesús, entre los suyos, tenía un progobiernista, Mateo, recaudador de impuestos, corrupto y que se metía la plata al bolso. Pero también tenía un terrorista. Simón el celote no era ningún angelito. ¿Los celotes qué eran? Terroristas. Y les pregunto yo, ¿qué hacía San Pedro? ¿Qué hacía San Pedro en el huerto de los olivos con una espada? Pensaban que en unión con Barrabás iban a dar un golpe de estado y iban a ser victoriosos. No se habían enterado de nada. De nada. La pasión, muerte y resurrección de Jesús, la Eucaristía hecha vida por Jesús, les abre nuevas luces, como escuchábamos el primer día en lo de Maús. Pero claro, pasamos por favor. ¿Quién eran con los que comía Jesús? Con los 12, que ya hemos visto quiénes eran. De todo signo político, religioso y también armado. Pecadores y recaudadores de impuestos, como Zaqueo, que saqueaba a todas las personas que se le acercaban. Con los fariseos, con los hipócritas. Y si estuviera Jaris aquí, yo sí que sé con quién les identificaría en estos momentos. Y luego también con las muchedumbres, con el pueblo, como escuchábamos hoy en la preciosa homilía y en el Evangelio.
Jesús alimentaba a todos. Esos eran sus invitados. Pasamos, por favor. ¿Y para qué servía la Eucaristía, las comidas de Jesús? Para 5 cosas. Primero, para incluir. Nuestras Eucaristías deben ser inclusivas, para enseñar del ejemplo de Jesús, para la comunión, para formar la fraternidad desde la diferencia, para la transformación, Zaqueo, Leví y en la última cena los 12 apóstoles. Y debe ser fuerza para el camino. Y en estos momentos de tanta dificultad, todos los que vivimos del cuerpo, por favor, y de la sangre de Jesús, tenemos que ser capaces de aprender de la Eucaristía para hoy, que la sangre de Jesús se derrama en tantos países que quizás no podamos hacer nada, pero sí aquí seamos capaces de la sangre derramada de nuestro pueblo, la de quien sea. Todas las vidas valen, todas. Y eso no podemos olvidarlo. Y debemos gestionar el conflicto. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que tenía un Judas que lo iba a traicionar? ¿No sabía que tenía un Pedro que era pura boca y le iba a dejar solo? Y Jesús no se dedicó a criticarles, más bien les apoyó y les dio una visión de futuro. Les lavó los pies, compartió el pan, les dio el mandamiento del amor. Por eso nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Pasamos, por favor. Y cuando vivimos la Eucaristía, tenemos que ser capaces de trabajar en el conflicto. Empezamos con el saludo y el perdón y reconocer que todas las personas que estamos aquí, incluido yo, somos responsables del conflicto y algo tenemos que hacer, no solo quejarnos y echar la culpa a los otros. También hay una omisión de cada uno de nosotros. La palabra de Dios que escuchamos en la última negociación que tuvimos para la liberación, dicen que no se negocia con terroristas. Mentira. España, Israel, todos tuvieron diálogos de paz. En el último diálogo de paz, que fue los días de enero, la palabra de Dios y una pistola estaban juntas sobre una cama. Y la palabra de Dios fue quien condujo la liberación de los rehenes de la cárcel de Esmeraldas. Y no solo eso. Decían, quien tenía el poder, que por favor la Iglesia con su presencia liberase todas las cárceles. Que la Iglesia, nosotros, yo no soy Iglesia, todos nosotros somos Iglesia, estemos presentes. Pero también la palabra de Dios tiene que ser un elemento que nos puede ayudar. Recuerdo, y con esto acabo, seguiremos después en las preguntas, que una persona que había sido víctima de secuestro me decía: Padre, nosotros con la Eucaristía podemos aguantar este mal trago. ¿Y los que no tienen fe? Y otra, que la llamé, esta sucedió hace menos de una semana, acababan de secuestrar a su hermano, no sabía dónde estaba, y por desgracia tenemos la paradoja de trabajar con el lado oscuro y con los extorsionados. La llamé por teléfono y le dije 3 cositas. ¿Cómo estás? Segundo, no estás solo. Y tercero, elevemos una plegaria a Dios. Gente joven, me fui a dormir porque era ya muy de noche y por la mañana vi el celular por si me había escrito y cosa que no suelo hacer, vi el estado. Había tapado con una carita mi número y se lo puso. Gracias, porque tuve la palabra que necesitaba para seguir adelante. No quiero plata, no quiero que negocien por mí, solo quiero saber que a alguien le importo y para alguien soy importante. Gracias. Agradecemos al Padre José Antonio por su testimonio. Creo que los
signos que él ha utilizado, las palabras, nos han dicho mucho. Y tú hablabas, José Antonio, de protocolos, y vamos en este momento a invitarles en primer lugar a tener unos minutitos de reflexión, unos segunditos para que podamos asimilar las frases, las imágenes, los ejemplos que el Padre José Antonio nos ha pedido. Unos segunditos de silencio, por favor. Hermanos y hermanas, estamos aquí desde Quito, Ecuador, en el Congreso Eucarístico Internacional 53 de la Iglesia Católica, una mirada de fe a la Eucaristía como fuente de fraternidad para sanar el mundo, con diferentes realidades, desde Asia, África, Europa, América Latina, Estados Unidos. Realmente el Congreso Internacional está sucediendo en Ecuador, pero es una mirada para el mundo entero. Amén. Nos han acompañado en esta mañana y tú nos has dicho algunas frases, algunas palabras que quisiéramos profundizar. Tú eres un sobreviviente, has estado en momentos claves y aunque quisiéramos hablar del tema y vamos a hablar del tema, quisiéramos hablar de la persona del Padre José Antonio. Tú no guardas muchas veces los protocolos, nos has dicho, te los saltas y basta ver el apelativo que te dicen el Padre Pandillero. No sé por qué te dicen, pero creo que es pura calumnia, ¿no es cierto? Uy, mentira, pero mentira. no te ciñes al protocolo porque el Klejman no sé dónde se te quedó. ¿Cómo te ha ayudado a ti tu forma de ser, tu aspecto, a entrar a estos lugares donde muchas veces la iglesia no puede entrar? Uy, yo se lo cuento. No se lo cuentes. Sí, se lo voy a contar. ¿Seguro? Sí. ¿Quieren que se lo cuente o no? Pues ya se lo cuento. Uy, estábamos en Guayaquil con los pandilleros y decían, estamos perdiendo plata. ¿Cómo que están perdiendo plata? Sí, decían, póngale una túnica blanca, quítenle el sombrero, lo disfrazamos de Jesús y a pedir plata para nosotros. Yo creo que a veces, yo creo que el hábito no hace al monje y tenemos que tener mucho cuidado de que cuando nos vestimos, yo respeto mucho y yo creo que en la iglesia hay diversidad. Exactamente, cada cual puede vestir como quiera, no nos define. Y bueno, pero también entiendo que a veces... También tiene clériman, se lo prestó su obispo. Exactamente, tengo clériman que solo le utilizo cuando va a las negociaciones de las cárceles. Por eso, si le vende clériman, uy, terrible, todo el mundo y pasa adelante y todos se callan. Exactamente, yo creo que a veces las formas, yo me eduqué con bastante libertad en un ambiente bastante laico y bueno, todo eso yo creo que va con la persona de uno, ¿no? Y a veces, como trabajamos en educación para la paz en contextos laicos, si ven a un cura, uy, se asustan y ponen así una barrera. Exactamente, a veces trabajamos mucho en educación para la paz, con colegios, unidades educativas, y si va un sacerdote como que pone una barrera. Y si dejamos que se caigan así los estereotipos, es mucho más fluido el diálogo, pero depende de contextos. Uy, amén, los obispos me van a regañar. No creo que te vayan a regañar. Muy bien, yo ahora le quisiera hacer una pregunta a Haris. Uy. Sí, Haris, quiero preguntarte y quiero que nos cuentes quién es el Padre, cómo es un día a día con él. ¿Nos podrías contar algo? Tal vez alguna anécdota con él. Cuéntanos algo, Haris. Uy, pues se levanta cuando han puesto las calles. A ver, Haris, no cuentes todos los secretos. Y siempre toma un cafetito por la mañana, así como yo. ¿Y quieres que te cuente por qué toma café? Sí, cuéntame, Haris. Haris, no cuento secretos. Uy, no te enojes conmigo. No me voy a enojar. Porque a veces es la vida como el café. Tienes que tomarla soplando a pequeños chorbitos y dejando
un buen sabor y un buen aroma, pero sin que te queme, dándote energías para seguir adelante. Y el café no se toma solito, ¿verdad que no? ¿Toman café solito? No. No, se toma todos juntos. Por eso es bien importante. Y bueno, mi trabajo por las mañanas es un poco... Muy variado. Uy, ¿dónde está aquí, otro está allá? Y bueno, de vez en cuando dicen misas. Uy. ¿Cómo que de vez en cuando? Bueno, no te lo cuento. No tienes que contar esas cosas. Tato obispo. Bueno, pero yo creo que es importante la oración, ¿no? Levantarse, rezar. Y sí, siempre reza con esos medios tecnológicos, escucha y luego va a tomarse un café y a trabajar o a viajar o donde le toque. Y luego por la noche, sí, trasnocha mucho. Exactamente. Por eso toma café, que lo eché yo, ojo al piojo. Gracias, Haris. Gracias, Padre José Antonio. Un aplauso para Haris, por favor. A ver, selfie, así. A mí me gustan los selfies. A ver, Haris, compórtate. Uy, me comporto, que hay mucha gente. Exactamente, compórtate que hay mucha gente. Tú nos has dicho, José Antonio, que muchas veces es más fácil quizá identificar el rostro de Cristo en un sagrario, en una persona piadosa, parecería estar cerca de Dios, pero qué difícil. A las que muchas veces les vemos con recelo, les discriminamos, y tú Estamos aquí desde Ecuador, Quito, compartiendo el Congreso Eucarístico Internacional. Disculpen los problemas técnicos de sonido. No son de nuestra unidad, vienen de fuera, del exterior del evento. Está compartiendo un sacerdote una experiencia hermosísima de trabajo con los necesitados, de experiencia con los que sufren más, teniendo que jugarse la vida muchas veces. Personas que sufren, porque todos sufrimos. Exactamente, yo creo que hay que ver un poco más allá De esas apariencias que en el fondo se caen así las barreras detrás de los maquillajes. y yo creo que hay elementos fundamentales para ver esto, ¿no? Yo creo que es primero tratar al otro como persona. Y luego a él le gusta mucho jugar. Exactamente, buscar metodologías, lenguajes que sean para ellos aptos y hábiles, ¿no? Quizás no puedes entrar en una cárcel celebrando una misa con ciertos. Pero sí jugando al fútbol, en un karaoke o en otras actividades. Y al fin y al cabo se convierten en elementos simbólicos para llevar la esperanza. Y se trata de buscar y ver más allá. Y hay que mirar a los ojos. Yo creo que sí, eso nos falta, ¿no? Mirar a los ojos, sobre todo al diferente. Si no, vean, cuando a alguien no les gusta, bajamos la mirada. Exactamente. Y nos miramos a los ojos como Jesús y vemos allí, ojo al piojo, la transparencia. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Ver en cada uno una persona. Y esa persona que aquí dentro es imagen de Dios. Y yo creo que eso es lo fundamental. Y una imagen que a veces está opacada. A veces nos dicen que sí, la vemos en los PPL, pero también en los militares. Yo recuerdo el día de la liberación de los PPL, de los guías, de los civiles, que a Monseñor le decían, los militares, nosotros también estamos cansados, interceda por nosotros, medie por nosotros. Cuando hay un diálogo, cuando hay una mirada, cuando también alguien que está metido en estos mundos te dice, yo doblo rodilla y rezo a Dios, la Biblia te da un espacio de diálogo, ver la persona. Y bueno, no justificar las acciones, no justificarlas, pero también hacer como el Padre bondadoso, acogerle y darle una oportunidad para el cambio. Y no ser como el hijo mayor, criticar,
criticar y decir, Ese que se vaya, que es un terrorista. eso, ese no es un terrorista, ese no es un policía, ese es un hermano que antes asediaban las calles, las GDO, pero probablemente los malos elementos de la policía estén haciendo lo mismo. Y no podemos ver grupos, no podemos tener distorsiones cognitivas, tenemos que ver a los ojos y al corazón. Muchas gracias, Padre José Antonio y Haris, por lo que nos han dicho. Ustedes nos decían, ustedes porque los dos nos han mencionado esto, nos han hablado de ser pan partido y compartido. Y el cómo llevar esto en su misión, sobre todo, el ser pan partido y compartido. Quisiera que recordemos esto que nos ha dicho el Padre José Antonio. Mi pregunta ahora, Padre, de todas estas experiencias que me imagino son muchísimas las que usted y Haris han mirado, ¿nos podría comentar algo que haya sido muy significativo, un rostro, tal vez hay muchos, pero tal vez un rostro, una experiencia que también haya quebrado al Padre José Antonio en algún momento, tal vez por la limitación, del no saber cómo ayudar a una persona? ¿Nos podrían contar de alguna experiencia que hayan tenido, de un rostro que haya golpeado la vida del Padre José Antonio y de Haris? Yo recuerdo ver matar en la cárcel y no poder hacer nada. Ver quemar y no poder hacer nada. O ver tirar a un niño en la basura y no poder hacer nada. Uno dice, no me importa lo que digan, yo tengo que responder a ese pan partido y compartido. Y a veces protocolos, disposiciones de la Iglesia poco tienen cuando a veces digo que los clamores del pueblo son más grandes. Hace poco estábamos con Monseñor con familias extorsionadas antes por las GDO, ahora por los militares. Ya uno estaba así que tenía que tomar agüita. Y yo solo decía, que venga Antonio, que venga Monseñor. Y cuando entró dijo, se corta el odio, se corta con estilete. Hay muchas experiencias que a uno le dicen, tienes que, o sea, esa es la voz de Dios que nos habla, que nos grita, o sea, y te lo hace con aquella gente que nadie te va a dar un aplauso, nadie te va a dar una medallita, te van a insultar, te van a llamar terrorista, pedófilo, por las redes te van a acabar, incluso a veces dentro de la iglesia te van a estigmatizar, pero uno dice, al fin y al cabo, nuestra vida está en manos de Dios, ni en manos, discúlpenme, de mis obispos, de mi obispo, ni en manos de los políticos, ni en manos de los terroristas. Nuestra vida está solo en manos de Dios, y cuando Dios quiera, la tomará. Creo que todos hemos visto el logo de nuestro Congreso, ese logo muy significativo, la cruz penetrando en una herida para poder desde dentro sanar esa herida. Tú, Padre José Antonio, estás muy de cerca con una herida que puede ser replicada y que en distintas partes del mundo se vive algo parecido.
Y aquí hay representantes de más de 60 países que estarán pensando también en sus propias heridas y estarán pensando cuando yo vuelva a mi diócesis, a mi parroquia, a mi país, cómo sanar esas heridas, cómo llevar a ese Cristo, a esa cruz, que entre en esa herida abierta para sanarla. ¿Qué testimonio, qué mensaje podríamos darles a nuestros hermanos que están pensando también en sus propias heridas y que muchas veces el miedo, la impotencia los paraliza, o el no querer salirse de las formas y los protocolos hace que nos quedemos? Desde tu experiencia, ¿qué mensaje podrías darles a los hermanos que están pensando en las heridas de sus propias ciudades, de sus propias diócesis y países? Algo que aprendí del Padre bondadoso, algo que aprendí de mis obispos, de todos los que he tenido, que a veces no hacen falta palabras. A veces acercarte, darles un abrazo y decirles: yo estoy contigo, es suficiente para seguir adelante. Lo pequeño, lo grande no lo podemos cambiar. Las macropolíticas hacen las guerras, pero sí podemos hacer la diferencia en la persona que se acerca como nosotros, como buenos samaritanos, y hacer lo que hizo Jesús: encargarnos, cargar, acoger y decir: no estás solo, yo estoy contigo, Dios está contigo, sigamos adelante. Padre José Antonio nos ha dicho también que no podemos rezar con los ojos cerrados. No. Eso, muy bien. Haris nos recuerda también que tenemos que abrir los ojos también para orar. ¿Cómo nos podría reafirmar esto? ¿Cómo podemos rezar con los ojos abiertos para mirar el dolor de los demás? Si cierran los ojos, yo les robo los celulares, soy muy travieso, o les robo las carteras para que estén ojo al piojo. Yo creo que sí. A veces, si cerramos los ojos, perdemos la realidad. Yo creo que tenemos que ver, y cada uno de nosotros tenemos que ver la realidad. Pero no con las gafas nuestras, sino a veces con las gafas de los otros, escuchando al diferente, escuchando al que nos contrasta. Y también al que habla mal de nosotros. Exactamente, el que habla mal de nosotros igual nos conoce mejor que nosotros mismos. Así que hay que tener orejotas grandotas como yo y como él, para escuchar y para poder desde ahí acercarse y estar con oración. Porque la oración, yo creo que es aquella que mantiene la comunicación entre nosotros y con Dios. Y la que restablece y restaura las relaciones. Por eso creo que es importante que veamos la oración no como una repetición, sino, como decía Santa Teresa, un trato de amor con dos personas que están enamoradas. Y eso creo que es, ¿no? Enamorarse de la vida, enamorarse de Dios, de las personas. Y cuando uno está enamorado, hace tonteras. Exactamente. Cuando uno está... ¡Ay! Hasta los obispos se ríen. Yo creo que es cierto, ¿no? Que todos tenemos esa experiencia del amor y del enamoramiento. Y cuando uno se enamora, es capaz de hacer cualquier cosa por Dios y por los demás. Muy bien. Y para terminar, yo también quiero hacerle una pregunta a Haris, aprovechando de que tienes esas orejotas y esos ojos grandes. El Padre José Antonio nos decía que Dios no nos habla, que Dios nos grita. Y Haris, que está un poco más profundamente donde el Padre José Antonio no puede ingresar, pero él sí, y escucha la voz de la gente, escucha los comentarios. ¿Cuál es el pedido, Haris, que la gente hace, que los PPLs hacen, que ese niño que está sufriendo hace, y que nosotros hoy por hoy, a través tuyo, quisiéramos escuchar esa voz, escuchar ese grito? ¿Qué es lo que ellos piden de la iglesia? ¿Qué piden de los sacerdotes? Para que tú nos pases este mensaje y luego, Padre José Antonio, para despedirnos, si tú pudieras decir qué debemos hacer nosotros como sacerdotes, como iglesia, para llevar la Eucaristía y Jesús a esas personas que nos gritan. Uy, solo una cosa, paremos esta guerra, paremos esta guerra, toditos. Paremos esta guerra.
Hemos llegado a tiempos de mucho conflicto. La violencia, si se combate con violencia, solo genera odio. Ojo por ojo, diente por diente. Todos tuertos y desdentados como yo. Por eso lo que toca es parar esta guerra con un abrazo fraterno. Yo recuerdo los paros en el Ecuador. Policía reprimiendo pueblo. Y luego todos en un abrazo lloraban juntos. Yo creo que es momento de que todas las personas, todas, y repito, todas, tenemos que buscar un bien común, dejar nuestros intereses partidistas, de grupo, económicos, de mafia, y buscar que todos somos víctimas de esta guerra. Y la fraternidad. ¿Cómo es el lema? Fraternidad para sanar el mundo. Pues no pregunten, si ya saben la solución. ¡Uy! Bien, agradecemos a Jaris y al Padre José Antonio por este delicioso diálogo, por su mensaje, y que Dios nos bendiga en esta misión que vamos poco a poco pues descubriendo lo que hay que hacer. Amén. Hermanos y hermanas de mi alma, estamos nosotros aquí en vivo en Congreso Eucarístico 2024. Es una alegría inmensa para mí. Es muy conmovedor el testimonio que el Padre José Antonio Maeso González de España ha estado compartiendo con nosotros. Es una alegría inmensa, vuelvo y repito, nosotros pues poder ser testigo, ¿no?, de lo que es capaz de hacer el amor de Dios en el corazón de un hombre. Muy conmovedor el testimonio que el Padre ha compartido con nosotros en este maravilloso día de hoy. Nosotros seguimos en vivo, en directo y a todo color desde la sala de prensa aquí en Quito. Un saludo muy especial a los hermanos que siguen la transmisión en vivo. Gracias de todo corazón por darnos la oportunidad de servirles. En este tiempo hemos escuchado, repito, el testimonio de el Padre José Antonio Maeso González, y luego vamos a tener a la señora María de Lourdes Amador, de aquí de Ecuador, que estará compartiendo con nosotros un testimonio de vida. Leonor, para mí ver este padre como algún momento pues se le hizo un nudo en la garganta al él compartir realidades que vive, ¿no?, en las comunidades a las que le sirve, pues nos invita a nosotros también, ¿no?, a examinarnos y preguntarnos: ¿y yo qué estoy haciendo? ¿O qué puedo yo hacer? No, porque en realidad cada uno de nosotros somos parte del conflicto, como él mismo lo decía. Y también tenemos el parte de la solución. Exacto, y también tenemos el llamado y la responsabilidad como hermanos que comulgamos a Cristo de transmitir a un Cristo vivo y de también ofrecer una mano. Y él decía, la palabra muchas veces sobran. A veces es tomar en la mano, abrazar a un hermano y ayudarle en medio de su necesidad. Hay mucha gente que se queja en las comunidades, gente que se queja en el matrimonio, quejas en medio de la familia, quejas en el trabajo, y me impacta mucho la invitación que nos hace el Padre: dejemos de quejarnos, basta de quejas y comencemos a hacer la diferencia, Padre Michel. A mí me encantó muchísimo cosas de él. Le dicen que es sobreviviente de la guerra, porque él estuvo en un momento que hubo un momento de guerra que duró como 48 horas en un pueblo, y él estaba donde debía estar para haber muerto. Y las policías, las autoridades y los que estaban en pugna sabían que él estaba ahí y que él debía haber muerto. Sin embargo, Dios en su misericordia dice que lo llenó de una fuerza del Espíritu Santo. Salió y fue a la una calle. gracia sobrenatural. Y en vez de salir a correr, a huir, salió a ayudar a gente. A socorrer personas. Y en su misericordia nadie entiende cómo tantas cosas pasaron y él en el medio, y no le sucedió nada a él. Él dijo, la palabra que él dijo, que la gente decía, hizo lo que tenía que hacer, el único que no nos abandonó, decía el pueblo de Dios. Y lo decía la policía, porque hubo una pugna entre grupos y grupos, y él protegió policía, protegió contrarios, protegió entre el pueblo a enemigos juntos, protegidos por él.
Es una gran virtud, fruto del gozo y el amor de la Eucaristía. Yo recuerdo años atrás, estamos remontándonos 14 años, nosotros estuvimos juntos en una misión aquí en Estados Unidos y yo recuerdo que me dio una prédica, una señora decía, yo quisiera que en el día de hoy imploremos al Señor por nuestros militares de Estados Unidos que se encuentran pues arriesgando su vida, y tú recuerdo decir, pero también oremos por los militares de allá, que también son padres, también son hijos, familia, también son esposos. ¿Qué memoria tienes tú, mío? Sí. Sí, es verdad, porque claro, es normal. Si yo soy dominicano y hay una guerra, yo más fácil como ser humano ore por mi gente querida. Pero en un conflicto, todos somos hijos de Dios. Amén. Y todos necesitamos redención, necesitamos fraternidad, necesitamos oración. Y lo que el sacerdote dice es que me convence, es que él no está de un lado, él está del lado del amor, del necesitado, del que sufre. De la vida, del alma. De la mano vida. de Cristo. Eso es ser amor de Dios. Amén. Es maravilloso. La Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Yo tuve la bendición hace unos minutitos de entrevistar al presidente del CELAM. Me llamaba la atención con un español muy limitado, pero él decía, estoy haciendo un sacrificio y esto es un atrevimiento y yo espero que me comprendan. Y él precisamente hacía alusión a sobre esto. O sea, nosotros entender que somos una familia de fe. Nosotros entender de que no es dejar que sea el sacerdote el que haga lo que tiene que hacer en la comunidad. Es entre todos. Todos somos iglesias y todos podemos hacer la diferencia. Entonces, él hacía énfasis sobre la misma expresión del Padre. La Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Sin Eucaristía, nosotros esto no lo podemos comprender. Hasta que tú no comienzas a alimentarte de los sacramentos y llegas al convencimiento a través de la fe de que realmente Jesús está vivo en el sagrario, tú no vas a producir ningún cambio, porque sin Cristo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es maravilloso incluso recalcar lo que afirma su santidad el Papa Francisco. El servicio extendido, hermano, en la plenitud inmensa de la palabra, nace del amor. Sin amor imposible servir, pero entender, hermano, que el amor no es una idea. El amor es una persona, es Jesucristo que se quedó vivo en el sagrario. Jesucristo que su corazón late. Esa palabra a mí me impacta. Tú mencionaste una experiencia esta semana que a mí me conmovió mucho, ¿no? Y me ha hecho en silencio reflexionar otra vez en estos días en ese primer amor que tuvimos con Cristo. En la Eucaristía el corazón de Cristo está latiendo. Pero fíjate un detalle, el amor en Jesús se encarnó en el vientre de María, se hizo carne. También el amor para que llegue al otro debe encarnarse en ti y en mí. Este sacerdote con una realidad tan difícil, una realidad de social en pugna, sin embargo, él ha encarnado el amor de Cristo en su persona para ayudar al otro. Y cada realidad es distinta. A mí me encanta andar con mi clérima, el sacerdote, me encanta. Pero hay realidades a veces que no lo permiten, porque es mejor pasar desapercibido para hacer un bien que hacerte ver para que no poder hacer un bien. El padre hablaba de esas cosas. Realmente él respeta y quiere y ama a la iglesia. Y valoro su actitud, pero también valoro ese esfuerzo que él ha hecho para encarnarse en una realidad tan difícil de pugna social y ser un bien para la comunidad. Bendito sea Dios. Y algo muy interesante, no sé si ha escuchado lo que es el animal, el camaleón. El camaleón es un animal que está en un lugar y como que se integra a todo su ambiente. Podemos notar que este sacerdote, usado por el poder de Dios, no perdió su esencia de ser juguetón, de la parte de como un niño, presentar un mensaje. Y eso lo ha hecho bastante interesante. Inclusive, estoy segura que Dios lo ha utilizado con poder, con niños, jóvenes y personas que normalmente tal vez no se detiene a escuchar una prédica. Normalmente no se detendría a acercársele a él. Y él dice que en algunos lugares él tenía que quitarse la identificación de sacerdote para poder integrarse en medio de aquellos
necesitado, inclusive en la cárcel, porque dice él que inmediatamente veían vestido de sacerdote, ponían una barrera. Pero muchas veces es que el mundo herido nos ha querido presentar a veces como que la iglesia fuera el enemigo. Sin embargo, en cada ocasión de guerra, hambre, desastre, ¿quiénes llegan, Padre?